Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del macroproyecto Uso de Simuladores en el Aula. Muy buenas noches. ¿Cómo viene? Muy buenas noches, doctora Joana, ¿cómo está? Muy bien, feliz de verla. Gracias. Estamos también a la espera del profesor Davis como directores de trabajo de grado. Estamos reunidos acá entonces tres grupos diferentes de caracterización y en este segundo encuentro pues la idea es eh, compartirles acerca de cómo seleccionar el simulador. Ese es el tema que vamos a abordar en este segundo encuentro. Entonces voy a empezar aquí a compartir pantalla. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces nuestra charla de hoy es precisamente se llama ¿Cómo seleccionar el simulador? Yo sé que hay algunos que ya tienen pensado cuál es el simulador que va a utilizar, ¿cierto? Ya de pronto por la experiencia previa que ha tenido y por eso seleccionó este macroproyecto, o bien sea porque en caracterización, en lo que llevamos del módulo y que ya está próximo a terminar para algunos, otros lo están empezando, de pronto ya han empezado, digámoslo así, a cacharrear, a ver con cuál simulador se quedan, ¿cierto? Entonces, bien sea que ustedes ya tengan decidido cuál, o bien sea que apenas estén explorando, es pertinente que entendamos que la selección del simulador tiene que obedecer a un proceso riguroso, a un proceso riguroso. Eh, y es precisamente lo que vamos a trabajar hoy. A mí me gusta hacer la siguiente analogía. A mí me gusta hacer la siguiente analogía, no sé si ven aquí mi cámara, es esta. Y a veces con la tecnología educativa nosotros hacemos esto. Tengo aquí la tecnología educativa, entonces eso sería como si el médico lo estuviera esperando aquí con la pastillita. Doctor, me duele la cabeza, le tengo la solución. No, doctor, yo lo que tengo es un malestar estomacal, le tengo la solución. No, doctor, es que la espalda, le tengo la solución. ¿Cierto? Entonces, a veces con la tecnología nosotros nos casamos con una solución, ¿cierto? A veces religiosa, a veces mágica, y creemos que esa solución nos va a servir para cualquier problema que nosotros encontremos en nuestras aulas de clase, y a veces cuando hacemos el proyecto, pues nos tenemos que apretar a eso, y realmente no es así. La tecnología está al servicio de una necesidad, y sobre eso hablamos nosotros en el primer encuentro, ¿no? Que todo debe partir de esa necesidad formativa, de esa necesidad educativa y de pensar cuáles son los procesos superiores que debe o que necesitamos que el estudiante desarrolle. Ahora, uno de los errores más grandes que cometemos al investigar en tecnologías educativas, y lo dice, por ejemplo, Julio Barroso, es precisamente que nosotros no hacemos una selección rigurosa de la tecnología que nos sirve a nuestras características, a las características del contexto, a las características y necesidades del estudiante y a la misma necesidad formativa, ¿sí? Entonces, dejamos esa elección como al azar o a veces dependemos de lo que tengamos cerca. Y es una de las debilidades que encontramos en los procesos de investigación en tecnología educativa. Pues nosotros hemos querido darle respuesta precisamente a este requerimiento para dar una opción que para ustedes será un aporte importante que les ayudará a ustedes a asegurar que van a tener una selección objetiva, no subjetiva porque a mí me pareció o porque fue el primero que encontré, sino realmente con argumentos sólidos de por qué este simulador es el que me sirve, ¿sí? De por qué este simulador es el que me sirve. Bueno, yo les cuento que este trabajo que les vamos a compartir es fruto de una tesis doctoral, por lo tanto, eso nos da la confianza total de que es un instrumento validado y que con la misma aplicación que tanto ustedes como los maestrantes de las cortes anteriores han hecho, pues el instrumento se consolida y se valida de una manera más rigurosa. Entonces, partimos de esa necesidad pedagógica y la necesidad pedagógica es
qué pensamiento, qué proceso necesito generar en el estudiante. Y se tiene que continuar con un análisis funcional y un análisis de los elementos instruccionales. Entonces vamos a determinar ahorita cuáles son esos elementos funcionales de cómo funciona el software que me permiten a mí decidir entre uno u otro, ¿sí? Pero desde un punto de vista técnico y con argumentos científicos. Y esos elementos instruccionales vamos a entender qué significa eso del diseño instruccional, ¿ok? Entonces, el primer paso para mirar la necesidad pedagógica es que nosotros tenemos que cambiar el chip. Yo ya no pregunto qué tema voy a enseñar, sino que el objeto de estudio debe ser algo que se pueda modelar, debe ser un modelo, porque si no es algo que se pueda modelar, pues el simulador no me va a servir para eso. Sí, es muy claro. Por eso es que nosotros no podemos o no nos animamos a hacer intervenciones en áreas como lengua castellana, como idiomas, porque el objeto de estudio para los niños, para los estudiantes y la población estudiantil que nosotros manejamos, no es el modelamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de lengua castellana, la función de la educación en lengua castellana es una función comunicativa. Nosotros no modelamos la lengua, no la modelamos. ¿Quiénes estudian la lengua como modelo y como sistema? Los lingüistas, los que estudian literatura, los que estudian letras, los que estudian semiótica, los que estudian el lenguaje en un nivel ya de educación superior. Sí, de pronto en 10 y 11 alcanzaría uno en la media a tocar un poquitico de pensamiento categorial respecto al modelo o al sistema lingüístico, pero realmente los niños no están ni siquiera psicológicamente preparados para comprender la lengua como un modelo. De la misma manera, por ejemplo, en ciencias sociales, es muy difícil y muy abstracto moderar, por ejemplo, un momento histórico, ¿sí? Porque hay muchos elementos que comprender ahí. Es difícil hacerlo. Se podría, pero no hay una oferta muy amplia de simuladores respecto a este tipo de fenómenos. Por eso nos hemos centrado en áreas, disciplinas que sean muy prácticas, la matemática, todas las disciplinas relacionadas con la ciencia, la física, la química, lo relacionado con las ciencias de la computación. Hay unos simuladores que también se utilizan mucho en educación financiera, pero pues esos temas no son muy abordados en educación básica, ¿sí? Entonces, realmente en lo que nosotros encontramos oportunidad es en las ciencias aplicadas y prácticas, ¿sí? Entonces, ahí al respecto, pues yo no voy a decir que necesito enseñar números fraccionarios, sino bueno, el número fraccionario tiene un modelo, ¿sí? O yo no voy a decir voy a enseñar las partes de la planta, ¿no? Si es algo referente con la planta, ¿hay algún modelo, un fenómeno ahí? Ah, sí, la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis la podemos simular, ¿cierto? Ah, que la respiración celular también lo podemos modelar. Entonces, todo lo que implique un fenómeno que se pueda estudiar a partir de un modelo. Ese es el primer cambio de chip que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es ese modelo que yo necesito que el niño aprenda o que el niño comprenda y qué funciones mentales debe hacer el niño para poder comprender ese modelo? Y en últimas, el proceso superior o el proceso más fuerte, nuestra gran meta es poder desarrollar en los niños pensamiento causal, causa-efecto, ¿cierto? Que él determine variables y resultados de ese fenómeno, de ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, empezando, el objeto de estudio como tal debe ser un modelo. ¿Qué se puede modelar? ¿Qué se puede modelar? Se pueden modelar fenómenos.
sistemas. En biología, todo lo que sea sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema, todo lo que ya haya sido analizado como un sistema, bueno, los ingenieros de sistemas sabemos que muchas cosas que la gente no entiende como sistema, nosotros lo podemos interpretar como sistema, ¿cierto? Pero primero tenemos que comprender de fondo una teoría muy fuerte, que es la teoría general de sistemas, que nos ayuda a comprender esa dinámica. Pero hay modelos científicos que ya están definidos como sistema, el sistema solar, el sistema nervioso. ¿Y qué tiene un sistema? Elementos que se interrelacionan, que tienen una función unos con otros y que todos cumplen una función específica, ¿cierto? Están unidos porque todos tienen una función común o un objetivo común, pero cada uno de ellos tiene un papel, ¿cierto? Y se interrelacionan entre sí y se interrelacionan con el exterior. Un problema, una experiencia, un fenómeno se puede modelar. Cuando hablamos de conocimientos dominantes, es un nivel bastante superior, que de pronto no es objeto de estudio en la educación básica o media, que es más o menos el campo en el que nosotros, o en el nivel educativo en el que nosotros nos movemos como maestros. Y lo mismo modelar pensamientos, eso también tiene un nivel bastante abstracto que nosotros no le enseñamos al niño cómo es el pensamiento matemático o cómo es el pensamiento numérico, ¿cierto? Lo que sí desarrollamos, le ayudamos a utilizar ese pensamiento numérico, que es otra cosa. Entonces, básicamente, estos tres que tenemos aquí en el centro, problemas, sistemas, experiencias, entendiendo como experiencia también un fenómeno, entonces son cosas que se pueden modelar. Si lo que yo quiero enseñar, el objeto de estudio, lo que los niños tienen que estudiar, lo que los niños necesito que comprendan, no es un problema, un sistema o una experiencia, un fenómeno, no me sirve el simulador. O sea, no, utilice otra cosa, ¿sí? Porque el simulador ahí no le va a servir. El simulador es para experimentar. La propuesta que nosotros le tenemos es un análisis funcional. Este análisis funcional que nosotros hacemos tiene 8 elementos, 8 componentes, que son estos que representamos acá. Son 8 componentes tomados de algunos instrumentos de evaluación de la calidad del software, evaluación de calidad de recursos educativos, ¿sí? Combinando con un poquito de aprendizaje significativo. Qué pena con el ruido externo. Vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Unos de pronto serán más amplios, más significativos, y cada uno mirará también desde la propia perspectiva pedagógica que tiene en el enfoque que le va a poner a su proyecto, de pronto cuáles pueden ser considerados con mayor importancia que otros. Pero básicamente, entonces lo que tenemos es un modelo que estudia o que analiza 8 factores o 8 componentes. Este instrumento que les vamos a compartir no es un instrumento de medición, no les va a dar un puntaje, es más bien una guía. Yo la llamaría, como en un lenguaje castizo y para que nos entendiéramos, una guía de cacharreo. Es decir, una guía que le va a orientar a usted qué tener en cuenta para probar el simulador y para decidir si es el simulador que a usted realmente le sirva, y que le va a dar argumentos para usted defender por qué escogió objetivamente ese simulador. Entonces es más bien un instrumento de carácter descriptivo, ¿cierto? Podríamos decir cualitativo, y que todos vamos a integrar en nuestras investigaciones o en nuestros trabajos de grado. Lo primero es identificar el software o identificar el simulador como tal e identificar los requerimientos. Entonces, cuando voy a utilizar un simulador, tengo que buscar información en la misma página del proveedor, ¿cierto? El nombre, la versión. Por ejemplo, hay muchos que utilizamos, uso del simulador PET. Resulta que que PET es un repositorio
que tiene más de 800 simuladores. Claro, todos los simuladores son marca PET, ¿cierto? Porque están inscritos dentro de un proyecto grandísimo que es de la Universidad de Colorado. Pero simulador PET no me identifica realmente cuál es el simulador, entonces, cuál es el nombre del simulador, qué versión. ¿Será que hay versiones antiguas? ¿Yo cuál estoy utilizando? ¿La más reciente? ¿En qué año se hizo? Porque eso me dice qué tan novedoso es, ¿verdad? No significa que por ser antiguo sea obsoleto, pero eso me da indicadores. Ojo con esto es bien importante. ¿Qué tipo de licencia tiene? ¿Qué tipo de licencia tiene? Porque es que nosotros sabemos que en Latinoamérica nosotros no tenemos unos hábitos rigurosos de respeto por las licencias. Podemos hablar de muchos elementos éticos, sociales, de democratización de conocimiento al respecto, decir que cuando una licencia vale más que un salario mínimo en un país realmente es complejo que una persona pueda utilizar un software licenciado, ¿verdad? Entonces muchas veces recurrimos a versiones de prueba, ¿cierto? Y a veces hacemos la práctica ilegal, no estoy cuestionando lo ético, pero sí lo ilegal, de utilizar licencias, pues, hackeadas, ¿cierto? Pirateadas, como decimos nosotros. Resulta que lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo de grado en donde vamos a tener que dar cuenta pública del resultado. Es más, ustedes, que los que iniciaron primera corte 2023 y quienes están iniciando ahorita creo que con corte 3 o corte 2 con el profe Davis, ya nos rige unos requerimientos distintos. Y es que nosotros tenemos que publicar en autoarchivo nuestro trabajo de grado en el repositorio institucional de la UDES. Y eso implica que nos van a poner más exigencia en cuanto a derechos de autor, 10% de similitud máxima identificada por el software de antiplagio Turnitin y otros elementos más. O sea, ya no es que si su trabajo tiene alta calidad lo mando al repositorio o no, no. Es que la biblioteca nos exige que lo publiquemos porque es parte de hacer investigación, compartir los resultados de esa investigación, ¿cierto? Entonces, nosotros, el proyecto de ustedes mismos lo van a depositar en la biblioteca virtual, en el repositorio de la UDES, y eso va a quedar de dominio público, ¿sí? Eso va a quedar de dominio público. Entonces, nosotros no podemos utilizar un software que sea licenciado y que nosotros no demostremos que tenemos la licencia, ¿cierto? Porque ahí van a venir implicaciones legales para el representante legal de la institución, o sea, el rector en donde usted está, para nosotros mismos. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Revisar, ¿tiene licencia? Yo tengo la licencia, la institución la tiene. Por ejemplo, quienes están trabajando con el SENA tiene licencias de una cantidad de simuladores poderosísimos y costosísimos, pero ellos tienen licencias institucionales, ¿cierto? Lo pueden hacer. Una experiencia de algún grupo que trabajó conmigo el año pasado, creo que era Cloud Lab, el simulador que estaban utilizando, un simulador con una licencia bastante costosa. Pues los maestrantes, ni cortos ni perezosos, se pusieron en contacto, escribieron ahí en la misma página, decía contáctenos para comprar la licencia. Ellos se pusieron en contacto fue para decirles que estamos haciendo un trabajo de investigación de maestría y queremos utilizar su simulador, ¿cierto? Pero no tenemos, estamos en una institución pública, no tenemos para la licencia. Ustedes no nos pueden dar una licencia para hacer la práctica en nuestra institución. Y les respondieron sí, tome esta licencia de demo. Creo que fue por 2 meses que se las dieron full con todos los derechos, pero el compromiso es que ustedes nos compartan resultados de investigación. Ya, entonces, ese tipo de gestiones se pueden hacer. Otras gestiones, bueno, pero en mi institución de pronto hay presupuesto, pueden comprar una licencia, pero entonces ahí viene la responsabilidad suya. Realmente no se puede suplir con un software gratuito. Usted tiene que realmente convertirse en asesor y es uno de los elementos del perfil del egresado de nuestra maestría, que sea un asesor en TIC,
un asesor en tecnologías educativas para las instituciones. Entonces, usted debe realmente, por compromiso con su institución y por su propia ética, revisar si vale la pena que se inviertan esos recursos en una licencia costosa y qué tanta continuidad podría tener qué tanta continuidad podría tener ese proyecto, ¿cierto? Entonces, para que usted diga, venga, por favor, necesito que compremos esta licencia porque se ajusta a la necesidad de la institución. Bueno, usted con todos los argumentos técnicos realmente solicitar y pues a veces se le da uno. Entonces, en primera instancia es mejor utilizar software libre. Pero si utilizamos software que sea licenciado, pues todos los software licenciados, bueno, la gran mayoría tienen alguna versión de prueba. Entonces, mirar si la versión de prueba no sirve para que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer. Si es suficiente con esa versión de prueba, pues la utilizamos. Pero todo eso hay que aclararlo cuando hablemos del simulador, hay que decirlo, ¿sí? Ahora, pues uno tiene que hacer una descripción del programa, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Eso lo puede hacer uno una vez haya uno pues cacharreado, conocido, uno puede dar un concepto en breve, una descripción de para qué sirve. Y lo otro son los requerimientos técnicos, tanto de sistema operativo como de máquina, como de hardware, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, yo llego y lo descargo, cacharreo en mi computador, ¿cierto? Pero, ¿y en la escuela cómo va a ser? En la institución educativa, ¿cómo tengo el internet? ¿Cierto? ¿Necesito internet? Bueno, no, necesito internet solo para descargarlo. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Lo puedo llevar en una memoria? ¿Lo puedo hacer yo? Porque esa es otra cosa, que hay profesores que con la práctica se vuelven muy duchos en resolver problemas tecnológicos, pero no tiene que ser así, ¿cierto? Yo tengo que tener clara que mi competencia es la docencia y el uso educativo de las tecnologías. Yo no me tengo que volver un técnico, ¿cierto? Yo no me tengo que volver el ingeniero que se inventa los programas. Y algo muy importante en el desarrollo de proyectos con tecnología educativa es que se requiere un equipo interdisciplinario. Tampoco es que yo necesite un ingeniero para que me copie un archivo en una USB, ¿verdad? Pero hay cosas en las que uno necesita al experto, ¿sí? Y uno no se tiene que achantar ni sentir mal porque uno no sabe cómo instalar esto. Bueno, yo necesito, entonces, apóyeme, ¿cierto? De pronto el profesor de informática puede que sea ingeniero de sistemas y me pueda ayudar. O me busco conocidos. En la institución debería haber alguien encargado de esa parte técnica, ¿cierto? Pero sabemos que pues eso no siempre se consigue, pero hay que buscar. Si yo no sé, pues me tengo que buscar a alguien que me colabore porque la interdisciplinariedad es algo fundamental en los equipos de desarrollo y aplicación de tecnologías educativas. ¿Listo? Entonces hay que mirar tanto qué máquina, qué tipo de procesador, cuánta RAM me pide, ¿cierto? Si tiene esos requisitos. ¿Y qué sistema operativo me está pidiendo? Por ejemplo, si lo que yo manejo o los dispositivos que yo tengo son tablets, el sistema operativo de una tablet es como la de un celular, ¿cierto? Es un sistema operativo para móviles. Ya, una tablet funciona, es para móviles. Pero si yo tengo un computador de escritorio o un computador portátil, eso es otro tipo. Ya eso es un sistema operativo para PCs, para computadores personales, ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que revisarlas. Y antes de decidirme, tengo que hacer la prueba, tengo que llevar el software, tengo que probarlo, inclusive probarlo con los niños, porque una de los resultados la contaminación del experimento se da por el fenómeno novedad. Y es que nosotros muchas veces decimos, uy, los niños se motivaron y aprendieron porque estaban re felices, muy curiosos, ellos querían utilizar el simulador, pero porque era la primera vez que lo veían, ¿cierto? Y usted lo utilizó las 6 clases
de su implementación, recogió datos y todo, y usted dijo, uy, esto me sirvió, voy a seguir trabajando, y ya el otro mes les dice a los niños, bueno, sigamos con el simulador, pero ellos la necesidad, y otra vez, ay, mover ahí la pelotica y ya, ay, no. Y entonces usted va a decir, ¿qué pasó? El efecto novedad. Entonces, es mejor si nosotros desde ya empezamos a utilizar de pronto no el mismo simulador, pero otros tipos de simuladores. Si usted está dando ciencias naturales y usted lo que planea es, lo voy a llevar a la sala de informática, empiécelos a llevar desde ya, ¿sí? De manera que tratemos de eliminar ese efecto novedad. Entonces, esto es una parte que, mire, parece sencilla, ¿no? Pues obvio que si voy a utilizar un software, tengo que saber qué software es, pero hay que recoger todos esos datos para poder hablar con propiedad de una herramienta. Esta, creo que es el aspecto de funcionalidad que más nos interesa desde el punto de vista de construcción del conocimiento. A ver, ¿por qué es que resulta que la herramienta tecnológica se convierte en el medio de representación que nosotros vamos a utilizar para llevar al niño a que comprenda, a que construya su propio modelo mental o a que construya su propio concepto de lo que le quiero enseñar? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero enseñar sobre los átomos, ¿cierto? A ver, ¿cómo enseñarían ustedes lo de los átomos? Usted puede venir y hacer un dibujito en el tablero. Es una representación gráfica bidimensional, pero va a ser más claro que decirles esto. El átomo tiene un centro, tiene un electrones, tiene protones, los protones están en el centro y los electrones están dando órbitas, entonces eso como que no. Pero si usted le va diciendo eso en el código del lenguaje y a la vez usted está dibujando, usted les va a complementar. Ese es el medio de representación, ¿cierto? Pero si además usted los pone a que lo hagan en plastilina, ¿cierto? Pues usted le está permitiendo otro medio de representación que les va a ayudar a comprender más. Pero si no solamente lo hacen en una plastilina plana, sino que lo hacen en plastilina, bueno, la plastilina de pronto resulta muy pesada, bolitas de icopor, ¿cierto? Y hace los aritos de alambre y le da tercera dimensión a ese modelo, ¿cierto? Entonces, eso o un medio de representación que tiene más elementos, incluso ayuda a hacer modelos mentales porque viene la sensación, ¿cierto? Viene el tacto, viene lo que el niño sintió en ese momento que lo estaba haciendo. No sé si a ustedes les pasa, yo tengo recuerdos de mi preescolar, el olor de las témperas, ¿cierto? Toda esa información se va sumando y le va dando significado por ese medio de representación que se utiliza. Y ahora, si además de todo usted hace un modelo que sea funcional, y ahí es donde está el secreto del simulador, que funcione, que se mueva, que funcione realmente simulando o imitando el modelo real, ahí es donde usted realmente le va a permitir entender al niño el comportamiento, ¿ya? Entonces, esa manera de poder representar es lo que le da herramientas cognitivas. Y cuando nosotros entendemos cómo una herramienta tecnológica que yo veo allá en una pantalla, porque yo realmente veo esa allá en una pantalla, ¿cierto? La tercera dimensión se la da como el color y todas esas imágenes de las sombras que me permite entender es tercera dimensión, pero yo estoy viendo una pantalla. Y a eso le agrego el movimiento que yo puedo controlar aquí desde el mouse o el tipo de controlador. Y hay otras representaciones que son inmersivas. Entonces, eso mismo que yo veo en la pantalla, me lo puedo poner aquí en unas gafas. ¿Y qué hacen las gafas? Me aíslan de esta realidad física y me centran más allá la atención. Pero realmente es la misma representación. Es la misma representación que lo que pueden ellos ver en una multimedia, ¿no? Que lo que ellos pueden ver en una multimedia. Entonces, entender cómo es la parte de la representación que le ofrece cada tipo de simulador, nos va a ayudar a entender cómo es el proceso de construcción que va a hacer el niño mentalmente. Entonces, al respecto, hay que mirar
qué tipo de construcción de la simulación tenemos. Es decir, cómo se construye eso que vamos, eso que vamos a enseñarle al niño. Yo le voy a pedir perdón que yo, los ejemplos que tengo, pues es de lo que yo hago. Yo doy tecnología. Yo doy tecnología. Entonces, hay muchos ejemplos aquí relacionados con tecnología, con fenómenos físicos, ¿sí? Pero ustedes sabrán, pues, llevarlo de pronto a su contexto. Entonces, esa forma de construcción del modelo que se simula tiene 4 tipos de construcción. Puede ser inductiva, deductiva, de modelos cualitativos o de modelos semánticos. De estos 4, los dos que están abajo requieren competencias superiores en cuanto a la capacidad de comprensión que tienen las personas. Entonces, esto se utilizan en estudios universitarios o de posgrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento, el momento de evolución del pensamiento de un niño no le da para construir un modelo causal cualitativo. Eso tiene un componente demasiado abstracto. Sí, aunque me quito el sombrero porque hay profes que han intentado y lo han hecho muy bien, pero eso se requiere que uno como maestro sepa hacerlo muy bien, muy bien. Mucho menos modelos semánticos, ¿cierto? Comprender esta parte de la semántica como objeto de estudio es algo muy complejo, que se necesita un nivel superior de esa base de conocimientos que se requiere y esa capacidad de procesamiento. Pero sí, nosotros utilizamos de estos dos tipos, con construcción deductiva y construcción inductiva. Entonces, hablemos de la construcción deductiva. Yo por aquí le tengo ya abierta. Por ejemplo, este simulador. ¿Qué estamos mostrando ahí? ¿Qué alcanzan ustedes a ver? La orientación, ¿cierto? La orientación en el planeta Tierra y cómo en los diferentes momentos del año el Sol se ve de una posición diferente, ¿cierto? Dependiendo de la latitud. Mire qué belleza. Algo tan abstracto de explicarle a los niños, ¿cierto? Esto es un simulador de un observatorio astronómico, ¿cierto? Es súperamente científico, pero lo han hecho muy práctico para ayudarnos a los maestros a enseñar ese tipo de temas. Y ahí es donde cobran vida los simuladores, donde cobran importancia. Cuando el simulador me permite experimentar con algo que en la vida real yo no puedo experimentar, ¿sí? Yo creo que les decía en alguna charla anterior, a ver, ¿yo para qué voy a buscarme un simulador que me muestre cómo es el crecimiento, la germinación de la planta? Si eso es una experiencia que el niño puede vivir, coja el frijol, póngalo en el algodón, espere una semana y el niño lo va a ver. O sea, no tiene sentido. El simulador no me puede reemplazar la vida real. Pero sí, esas experiencias que yo necesito que el niño viva y que son difíciles porque son costosas, porque no tengo laboratorio, porque son peligrosas, pueden ser peligrosas para los niños o porque son imposibles de vivir en el mundo real. Para poder hacer esto, yo tendría que meterlos en un avión y llevármelo y que, ¿cierto? Porque ¿cómo experimento yo esto? ¿No? Es muy difícil de hacerlo en la vida real, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cobran vida. Pero fíjense que el modelo ya está montado con unos parámetros que funcionan como el fenómeno natural real. El niño no tiene que poner el sol, no. Él lo que hace es manipular, y ahí es donde está la clave, porque a veces es difícil buscar el simulador. Entonces hay maestrantes que dicen, ay, mire, tengo este simulador. Esto es interactivo, es un juego interactivo, entonces es un simulador. Algunos juegos interactivos son simuladores, pero no todos los juegos interactivos son simuladores, ¿cierto? Entonces la clave es, ¿le deja al niño manipular el fenómeno? ¿O el niño solamente mira con los brazos cruzados el fenómeno? ¿Ya? Entonces,
si le deja al niño manipular el fenómeno y él puede ver el comportamiento de acuerdo a la modificación que hace de las variables, sí es un simulador, eso le dice a usted. Pero aquí el modelo ya está hecho. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo. El modelo ya está hecho, si el niño no hizo la piscina, el niño no determinó aquí cuántos objetos va ahí, el modelo ya está hecho y simplemente lo que le permite es comparar, ¿cierto? Comparar qué le pasa a este objeto, ¿cierto? Por el volumen, ¿cierto? Si a muéstrame a ver si a este me permite cambiarle el peso, cambiarle la masa. Ah, no, le cambia la masa proporcionalmente a todos, ¿sí? O aquí me permite cambiar el volumen más no la masa. Bueno, imagínense toda la cantidad de relaciones que puede deducir, que puede llegar a deducir el niño con esto. Pero la simulación ya está montada, la situación, el experimento, el fenómeno ya está montado, porque lo que vamos a validar es el comportamiento, ¿cierto? El niño puede montar esta situación, no porque se basa en unas reglas o en unas leyes físicas, ¿cierto? Científicas, entonces hay ocasiones en que yo necesito sistemas que ya estén montados, fenómenos que ya están montados. Y entonces ese tipo de simulación es una simulación deductiva. Entonces ahí de pronto yo no necesito que el niño tenga conocimientos previos. Yo podría utilizar el simulador para arrancar la clase, ¿cierto? Y decirles, venga, empiecen a mirar, vea, uy, este flotó, y profesora, este se hundió, es por el color, tratemos de cambiarle el color, bueno, y entonces van a empezar a decir, pero ¿por qué? Y alguno va a descubrir, entonces, ese puede ser un punto de partida, entonces ahí el simulador me empieza a generar preguntas, y si nosotros trabajamos en el ABP y entendemos las etapas del aprendizaje basado en problemas, a partir de aquí es que yo puedo presentarles o diseñarles el problema, diseñarles el problema. Entonces, este tipo de simuladores son simuladores que de pronto no requieren conceptos previos o los conceptos o me ayudan a poder comprender esos conceptos. Hay otro tipo de simuladores que son de construcción inductiva, es decir, por ejemplo, este que les tengo acá. Este Lucid Logic.ly es un simulador de lógica de lógica digital, es decir, esto es lo que sucede dentro del computador, es la manera como el computador piensa, ¿sí? Y no se puede ver porque esto es lo que está dentro de los microchips, y uno del microchip lo que ve es un pedacito de pasta negra, y dentro de esa pasta pueden haber 4 compuertas de o pueden haber 200.000, como es el caso del procesador del computador. Entonces, esto es algo que realmente yo no puedo comprobar, ¿cierto? Yo no podría comprobar. Entonces, aquí, mire, el sistema no está construido. No está construido. Yo puedo arrancar mi clase con esto. De pronto los podría poner a ver, miren a ver cómo funciona, pero pues no tiene sentido. Yo tengo que generarles ahí lo que llaman en aprendizaje significativo, un andamio, ¿cierto? Darles la base. Recuerde que según el aprendizaje significativo, el ser humano no es capaz de aprender algo completamente nuevo. ¿No se trata de eso el aprendizaje? No, señores. Hay que tener algo con qué relacionarlo, con qué conectarlo. Y eso es lo que hablamos del andamio, Entonces, eso nos pasa el error cuando nosotros sabemos que tenemos que enseñar este tema y les lanzamos el tema, pero lo que él necesitaba previamente, no, el profesor del año pasado no se lo enseñó, problema de él. Perdió usted el tiempo, hermanito, porque no van a comprender, ¿cierto? Entonces, esto necesita que antes yo les hable de qué es lógica digital, qué son señales digitales, que les diga, mire, hay unas compuertas, las compuertas tienen una salida, entonces mira, aquí el bombillo va a ser una salida. Esta es una compuerta AND que tiene 2 entradas, entonces cada entrada se la voy a colocar aquí con un interruptor. Este interruptor es como si yo prendiera la luz, ¿cierto? En cada entrada. Entonces, ¿yo qué necesito para que el bombillo me encienda? Yo ahí le prendo el 1 y no me enciende.
Prendo el otro, no me enciende, solamente me va a encender si prendo los dos. Eso es un AND, eso es una multiplicación lógica. ¿Ustedes lo acaban de entender? Sí, ¿cierto? Pero es en la construcción. Yo le tengo que dar herramientas para que con unos conceptos básicos ellos construyan. Ellos construyen. Yo les voy a contar una historia. Yo utilicé este simulador particularmente en la práctica que yo hice en una de las intervenciones que yo hice para mi tesis doctoral. Y con este simulador fue que yo logré entender que uno de mis estudiantes, que pensábamos que tenía un problema de aprendizaje, porque el hablado de él era así como, pues sin ofender, era así como lento, como, entonces decíamos, él tiene problemas como de lenguaje, debe tener problemas de aprendizaje, él no se nos concentra. Y ustedes no se imaginan en 2 horas de clase, hora y media reloj, el circuito combinacional que este chino me hizo utilizando esto. O sea que yo misma, siendo ingeniera de sistemas, me hubiera demorado toda una tarde o todo un día sacándolo, ¿cierto? Y echando piedras porque hay que estar muy concentrado. Y el niño lo hizo. Y ahí fue cuando dije, no, espere, aquí pasa algo, venga, llamemos a la mamá. El niño tenía coeficiente intelectual alto. ¿Ya? ¿Y por qué se distrae? Pues porque lo que le estamos enseñando no le satisface al poder de procesamiento que él tiene. Esas son las cosas que cuando uno piensa en procesos mentales le permiten a uno descubrir las herramientas tecnológicas utilizadas con sentido pedagógico. Entonces fíjese que aquí el modelo no está construido, él lo tiene que construir y para poder construir el modelo necesita unos presaberes, ¿cierto? O yo se los enseño antes o yo le enseño, le doy esos presaberes en la medida, como acabamos de hacer ahorita esta microclase, en la medida que les voy enseñando, les voy mostrando cómo se conforma el sistema. Aquí tengo otro, como les digo, perdónenme, pero también es de circuitos, esto ya un poquito más avanzado. Esto es un circuito que uno desde la práctica lo puede hacer. O sea, en la vida real, esto se ve así, en el protoboard se ve así, la tarjeta con el microprocesador. Ah, mire, aquí esto que tengo aquí es un microprocesador que tiene por dentro estas compuertas, ¿no? Un motor se ve así, un sensor de movimiento se ve así, un bombillito se ve así. O sea, aquí me está representando la realidad tal como es, ¿cierto? No me está dejando ver más allá ni más acá, sino como es. Pero ¿qué pasa con esto? Que facilita la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Aprender a hacer estos circuitos que utilizan sensores y de acuerdo a lo que el sensor percibe da una respuesta a una acción, es complejo para los niños. Requiere programación, ¿cierto? Requiere programación. Y a veces uno programa bien, conecta bien, y el circuito no funciona. Entonces eso le da un nivel de frustración, perdóneme que le diga así muy santanderiano, berraco, ¿no? O sea, en Santander eso significa fuerte, duro, una frustración que golpea, y la frustración hace que el niño abandone la tarea. Y un niño que abandona la tarea es un niño que se le pone a usted a molestar, es un niño que no va a querer aprender, ni hoy ni a la próxima, porque a la próxima ya sabe que no le va a ir bien, entonces él prefiere no hacerlo. ¿Ya? Entonces si uno compromete cognitivamente a los niños, uno los tiene ahí realmente conectados. Y este simulador ¿qué permite? Por ejemplo, codificación con bloques. Era algo que no se veía con este tipo de tarjetas. Esto le tocaba a uno aprender un código C, que empezando con niños no lo podía hacer, y aprender a manejar el código requería una experiencia y no es que sea muy divertido manejar códigos. Entonces, este tipo de simuladores que integran todas estas herramientas me permiten que la curva de aprendizaje sea mejor. Y esto, si yo lo conecto bien, sí o sí funciona, porque no dependo del medio físico. No depende del medio físico, sino que él me va a permitir comprobar de manera más real. Ah, bueno, esto va para la siguiente explicación. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de simuladores. Usted tiene que mirar el simulador que va a escoger. ¿Es deductivo o es inductivo? Porque de eso depende en qué momento
de su secuencia didáctica o de su estrategia, lo va a utilizar. ¿Necesito hacer cosas antes? ¿Cierto? Por ejemplo, este tipo de simuladores como Tinkercad, el que les acabé de mostrar, podría tener una función deductiva, porque yo puedo entregarle el fenómeno, el modelo hecho. Yo le puedo entregar el circuito y decirle, bueno, mire este circuito, mire cómo funciona, cámbiale el valor a la resistencia a ver si el bombillo prende, cámbiale el valor aquí, esto en la programación, y a partir de ese simple que yo hago, lo pongo a construir otro. De hecho, es una de las técnicas que se utiliza en programación, ¿cierto? En desarrollo de pensamiento computacional. Darle una base, ¿cierto? Comprenda, modifique, cree. ¿Cierto? Creo que se llama así la estrategia. Entonces, este simulador lo podría yo ubicar como en la mitad, lo podría yo ubicar acá, porque la herramienta me permite tanto que los chicos construyan desde cero, como que empiecen a partir de un modelo que yo les construí, o modelos que ya están ahí disponibles. Este simulador también le permite hacer construcciones de modelos tridimensionales. Entonces, por ejemplo, para geometría, para volúmenes, se podrían utilizar. Y son modelos tridimensionales que, si a ustedes les gusta mucho lo de estas tecnologías emergentes, son modelos tridimensionales que el niño puede modificar, puede construir, y que después le suelta el código del programa para que usted se lo ponga a una impresora 3D y le imprima lo que usted creó, ¿cierto? Entonces, es un software que nació antes de la pandemia, y con la pandemia esto se popularizó y tiene un poder. Se integra con Classroom. Bueno, me encanta, es como de lo último que hay en simuladores en este campo de la tecnología. Y los otros simuladores, bueno, creo que no los abrí, porque aquí tengo, por ejemplo, este es de un grupo de investigación aquí de la Universidad Industrial de Santander, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se llama Evolución, se llama el software. Y es un software que me permite construir sistemas dinámicos para comprobar cómo son las relaciones de los elementos dentro de un sistema, ¿cierto? Y es un software que se descarga, es gratuito. Tiene bastante tiempo de creación, pero ellos van progresando, y es producto de la investigación de un grupo de investigación reconocido acá. Entonces, como ven, esto no lo utiliza cualquier persona, ¿cierto? Se necesita conocimiento sobre dinámica de sistemas para poderlo hacer. Yo lo podía utilizar con los niños y enseñarles a utilizar, pero mire que es una representación muy abstracta. Entonces, seguramente si lo trabajo con niños de primaria, que su pensamiento, pues en un Piaget es tan concreto, voy a perder muchas cosas. Yo creo que con los niños de primaria, por ahí en quinto, podría empezarlos a utilizar para que realmente ellos estén haciendo algo que comprendan, sí, realmente. Y de los simuladores de modelos semánticos, la verdad son tan complejos y tan elevados que no tengo cómo mostrarles sino una gráfica en base a un artículo científico que habla sobre ese tipo de simuladores, porque realmente son bastante complejos. Entonces, básicamente los modelos que utilizamos son simulación inductiva o deductiva. ¿Y para qué me sirve como maestro? Pues para saber qué necesita el niño para poder abordar cognitivamente el uso de ese simulador. ¿Qué tengo que darle yo? ¿Cierto? ¿Qué tengo que darle yo? Otro tipo de simuladores no. Otra característica del simulador es la forma como se explora el modelo simulado. Pueden ser de caja negra o pueden ser de caja de cristal. ¿Qué es un simulador de caja negra? Entonces, un simulador de caja negra es un simulador donde me permite mirar el funcionamiento del sistema, pero no me permite mirar lo que pasa adentro. Entonces, aquí, por ejemplo, miren que puede ser tan sencillo como enseñarles a los niños a comprender la transformación de la energía, ¿cierto? Cómo la energía, aquí esta energía cinética se transforma en energía térmica, que es el vapor del agua, por donde pasa. Aquí puedo pedirle que me represente los tipos de energía. Toca alimentar al niño para que siga pedaleando. Entonces, energía química se convierte en energía
mecánica por el movimiento, y bueno, y así sucesivamente, pero no me muestra cómo la energía química se convierte en movimiento. ¿Alguno de ustedes sabe cómo? A pesar de muchos conceptos, yo la verdad, lo vine a comprender más específicamente con la pandemia que acabamos de vivir. Cuando uno se daba cuenta, cuando personas muy cercanas estaban con COVID y con esos niveles tan bajos de saturación, que fue un término que se puso de moda, ¿no? La saturación. ¿Y qué es la saturación? La cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Y entonces uno veía que en esos días que estaba con esa saturación bajita, la persona no era capaz de hablar. O sea, se sentía bien y se paraba a ir al baño y se le acababa la energía. O sea, se podía desmayar y podía entrar en crisis por pararse a ir al baño, porque para generar el movimiento se necesita el oxígeno, porque ese oxígeno se convierte en el movimiento. Entonces, realmente ahí viviendo esa experiencia fue que pude comprender, pero uno no sabe en serio cómo pasa adentro. Y se necesita que se sepa, pues no, yo a los niños ellos tienen que comprender que necesitan alimentarse para poder hacer ejercicio y estar fuertes, ¿verdad? Ellos no están ni en capacidad, ni está dentro del plan de estudios que yo entiendo. Ya para un médico, un enfermero, ¿cierto? Ya necesita comprender más a profundidad eso. Entonces, nosotros a veces utilizamos simuladores de caja negra, donde se ve lo que pasa por fuera, donde se ve cuál es la causa, donde se ve cuál es el efecto, pero no se mira en detalle lo que sucede en esa relación que hay entre la variable inicial y la final. Mire este tan bonito que permite modificar las fuentes de energía, ¿cierto? Modificar aquí el medio de conversión de la energía y la salida. ¿Vean? Esto tan sencillo, pero realmente usted lo puede aplicar en grados diferentes, desde segundo, cuando hablamos de una competencia que es explicación de fenómenos físicos, hasta décimo y undécimo, cuando hablamos de las leyes que rigen la energía. Otro tipo de simulador es un simulador de caja de cristal. A ver si me permite. A ver si me permite, este está como demoradito. Ah, bueno, miren esto. Entonces, nosotros le enseñamos al niño, inclusive lo podemos poner a experimentar con un motor, ¿cierto? Y yo hago girar el motor cumpliendo la función inversa. Si usted le pone energía al motor, la energía se convierte en movimiento. Pero si usted en el eje del motor, usted genera el movimiento, le puede conectar al otro lado un bombillito y se va a dar cuenta que el motor genera la energía eléctrica, ¿cierto? Es lo que llamamos un dínamo. Y eso lo podemos poner a probar. Pero si yo lo que quiero es explicarle cuál es el concepto de energía eléctrica, miren, por ejemplo, este simulador me permite aquí generar un movimiento en este imán, ¿cierto? El imán tiene dos polos diferentes, para ponerlo más despacito, dos polos diferentes. Entonces, cada vez que uno de los polos se acerca a esta bobina o a este cable enrollado, causa o atracción o repulsión a los electrones. Y ese movimiento donde el electrón se empieza a mover es la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica, ¿qué es? Movimiento de electrones. ¿Ya? Me encanta la cara que me está poniendo Celia ahí, que le sube las cejas. Ah, y explíquele eso al niño. O sea, realmente yo, ¿cómo hacía para entenderlo? Yo me ponía, y entonces a los 40 niños yo les daba una tapa de gaseosa. Les decía, ese es el electrón y usted es un átomo un átomo de oro o un átomo de bronce, ¿cierto? Y entonces cuando yo le acerque el imán, voy a empujar el electrón, entonces usted le tiene que pasar la tapa al otro. No, eso era toda una clase para que ellos entendieran la dinámica, para que ellos pudieran contestarme que la energía eléctrica era movimiento de electrones, ¿cierto? Y con esto, en 10 minutos lo entendieron. O sea, este simulador uno utiliza 10 minutos y ya, a menos que, bueno, se ponga y hable de mediciones, de otros elementos y qué tanto lo pueda uno profundizar. Pero si yo lo que quiero es que él me
reconozca que la energía, el concepto como tal, esto tiene aquí otras formas de manipulación que le permiten al niño comprender ese concepto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos lo que dice David Jonathan, el psicólogo del que les hablé en la primera charla, que la manipulación, la construcción y manipulación de modelos físicos permite que ellos hagan construcción de modelos mentales, porque el modelo mental es la representación que yo hago del mundo. Entonces nosotros necesitamos en el mundo físico, o en este caso el digital que me reemplaza al mundo físico, que ellos manipulen esos modelos para que entiendan cómo funciona. Y eso al niño no se le va a olvidar porque lo experimentó, ¿cierto? Porque lo experimentó. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite enseñar o la profundidad con la que necesite explorar el objeto de estudio, pues me puede servir un simulador de caja negra o un simulador de caja de cristal, ¿cierto? El de caja de cristal muchas veces me deja ver cosas que en la vida real el ojo humano no se lo va a permitir ver, ¿sí? Me deja ver más allá. ¿Cuál es mejor? Es que no hay uno mejor, depende de lo que usted quiera enseñar, ¿cierto? Depende el nivel en donde esté, depende de cuál sea el concepto que usted quiera abordar. Bueno, esos son dos aspectos que definitivamente son claves para poder diseñar una estrategia didáctica o una propuesta pedagógica. En cuanto al fenómeno que se modela, esto se explica más fácil con lo que yo les hablaba al principio, ¿no? O sea, debe ser algo modelable. Si no, no le sirve de nada. O sea, si usted lo que quiere es que el niño identifique diferentes triángulos, sáquelos al patio y que busquen triángulos allá en la construcción, en las vigas, ¿cierto? Que hagan triángulos con el cuerpo. O sea, usted no necesita. Pero si usted lo que necesita es que comprenda las propiedades de los triángulos, ¿cierto? Entonces usted necesita que el niño deduzca y comprenda que siempre un triángulo, los ángulos internos van a sumar 180. ¿Usted cómo lo hace? Pues usted a la antigua lo hace, póngalo y dibújelo, mida los ángulos, haga la cuenta, ¿cierto? Y cuando mucho usted lo pone a hacer 3 ejercicios. Más no, ¿cierto? Porque la matemática es el gimnasio de la mente. Realmente para que el niño mecanice, tendría que ponerlo a hacer mínimo 20 ejercicios de cada propiedad, o 21, según aquellas teorías que hablan sobre la generación de hábitos, ¿no? Pero imagínense uno ponerle a hacer 21 hábitos, bueno, los que aprendimos con el álgebra de Baldor, nos tocaba hacer toda esa cantidad de ejercicios. Ahora no, pero si usted utiliza un software de geometría dinámica con un triangulito y el niño lo empieza a mover, y ahí los numeritos le van diciendo, cambia el valor de los ángulos y la suma siempre va a ser 180. Entonces el niño solamente con que mueva las esquinas de los triángulos va a comprender esa propiedad. No necesita hacer la suma, no necesita hacer la suma, ahí se la va dando. Entonces, si lo que yo quiero es que entienda ese proceso, pues entiendo cuál es el modelo. Entonces aquí es básico que nosotros entendamos que debe ser un sistema, una experiencia o un problema. Si no, el simulador no me sirve, ¿no? ¿Qué voy a utilizar un simulador para que el niño comprenda esto? Comprenda los saludos en inglés. Entonces es un simulador, un muñequito dice good morning y el niño tiene que seleccionar qué contesta, si good morning o good afternoon, no. Eso es un juego interactivo, una actividad interactiva, pero eso no es un simulador, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos qué es lo que nosotros estamos simulando. Esto de la funcionabilidad tiene que ver también con la forma de interacción. Mire, hemos descubierto, ojo, vamos aquí esta manita, ojo, esto es algo que todavía no hemos explorado. Usted quiere innovar, usted quiere que su trabajo de maestría sea diferente a todos los trabajos que ya hemos hecho. De pronto se puede centrar en esto, si esto es un tema de interés. Si esto es un tema de interés para usted, inclusión, diseño universal de aprendizaje.
Entonces, lo que hablábamos ahorita desde la psicología cognitiva, cómo consideramos que un elemento es un sistema de representación y por eso hablamos de los contenidos multimedia. Lo que yo presento, el simulador es un medio de representación. Entonces, hay que mirar también ese medio de representación y de interacción, cómo le permite interactuar al niño. Entonces, entre más elementos tenga, más inclusivo es, más universal es. Por ejemplo, si yo tengo un simulador que solamente me permite introducir valores por cuadros de texto, escritos o leídos, yo sé que si estoy trabajando con un niño que tiene dislexia, a él no le va a servir el simulador, porque hay una barrera. Que con niños prelectores no puedo trabajar, ¿cierto? Porque él no tiene, o sea, le voy a poner una barrera en la dificultad del nivel de lectura, ¿sí? Y cosas así. Entonces, si lo pongo solamente con controles análogos o solamente gráficos, hay niños que son muy estructurados y son muy literales, ¿cierto? A ellos no les va a gustar mucho. Eso es mentira que a todos los niños les gusta jugar videojuegos. Depende del tipo de videojuegos que sea. Hay videojuegos que se juegan a punta de código y hay niños que son duros para eso. Entonces es explorar, ¿no? No solamente la manera como usted cree que se hace, sino de verdad cacharrele por donde puede y usted entienda cómo es la interacción, es decir, cómo el niño manipula, cómo el niño coge esas variables, las cambia, ¿sí? Para que usted tenga claro eso y mire las características de su población en edad, en necesidades, y sepa si ese se adapta o no se adapta, ¿sí? Y entendiendo eso, por ejemplo, si usted tiene niños con necesidades especiales, tenga en cuenta eso, de la accesibilidad, no, eso no se llama accesibilidad, eso sería como las condiciones de características de inclusión que pueda tener ese elemento, ¿cierto? Ese elemento. Ahora, en cuanto a la funcionalidad, también hay que tener en cuenta cómo se maneja el error. ¿Qué pasa si hay un error? ¿Permite funcionar con error? Por ejemplo, aquí no hay errores. ¿Cómo puede tener esto un error? De pronto aquí pero eso sería como, no, aquí no hay errores, ¿cierto? O sea, este simulador no va a errar nunca. No se pueden programar, no se pueden experimentar los errores. Aquí sí. Aquí sí. Entonces, por ejemplo, si el niño le faltó un código, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa el simulador? ¿Simplemente no funciona? ¿O le da pistas al niño? ¿Cierto? Le falta tal cosa. O le muestra, ¿sí? O le muestra. Por ejemplo, se me perdió, cerré el de lógica digital. ¿Cómo manejaríamos aquí un error? No, aquí tampoco funciona con errores. Pero hay simuladores que permiten que el error suceda y le marca, ¿no? Le marca ese valor. Por ejemplo, teníamos uno, no, aquí se puede decir, si le pongo un valor que no corresponde a la resistencia, se estalla. Sí, pero aquí no muestra que la resistencia se estalló, simplemente no funciona. Hay un simulador que se llama Cocodrive, en donde le encantaba a los niños hacer estallar las resistencias, porque se veía como la bomba, ¿no? Se veía como, pero para hacer estallar la resistencia, él tenía que comprender que tenía que colocarle un valor que fuera diferente y tenía que manejar lo que llamamos la ley de Ohm. Entonces, en últimas, el error era la excusa para que ellos comprendieran la relación de proporcionalidad que hay entre las tres variables de la ley de Ohm. Entonces, eso es importante. Y en el manejo del error es donde está la parte más difícil de razonamiento, porque es que resulta que el pensamiento, digámoslo así, es cómodo, es perezoso, tiene una palabra que se me escapa, pero el pensamiento hace el mínimo esfuerzo. O sea, si yo ya sé que un modelo me funciona, pues yo para qué me pongo a mirar
otras opciones. Es como cuando uno tiene la ruta para irse para su trabajo. O sea, yo sé que por ahí es lo más fijo, ahí no hay trancones, ahí llego. Yo siempre me voy por el mismo lado. Y toda mi vida, 40 años yendo al mismo colegio desde mi misma casa, me voy siempre por ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Que ahí es donde se pierde la flexibilidad del cerebro. Ahí es donde el pensamiento se pone rígido, que es la diferencia entre las personas que ya somos muy mayores y las personas que acaban de nacer. Los niños, el pensamiento es completamente flexible, ¿ya? ¿Y qué me da la capacidad de razonamiento? Esa flexibilidad. ¿Por qué los científicos descubren cosas que las otras personas no? Porque el pensamiento es flexible y piensa en otras cosas. Entonces, por eso es que nos dicen a nosotros, si usted quiere tener una salud cognitiva, una salud mental, llegar a una edad mayor y que no se le olviden las cosas y que no le dé Alzheimer, usted tiene que hacer ejercicios cognitivos, ejercicios cerebrales. Entonces, si usted es diestro, empieza a comer con la mano izquierda, ¿cierto? Empiece, empiece a irse por otras partes, a buscar otras opciones, ¿cierto? Por ejemplo, hay estudios que ahorita están demostrando cómo las aplicaciones de GPS, de ubicación de los mapas y ubicación espacial nos están limitando nuestra capacidad cerebral, porque entonces antes era todo un arte pensar cómo irme, manejar y pensar me voy por aquí, por allá, encontrar una dirección. Las nuevas generaciones no lo hacen. Google Maps, y ahí se ubica, ¿cierto? Ah, pero póngame a mí a leer una dirección, yo me pierdo. Dígame cómo descubrir la ruta y lo hago, ¿cierto? Pero está demostrado científicamente que pensar en una ruta tiene una cantidad de procesos mentales increíbles. Entonces, esto de manejar el error ayuda muchísimo a la plasticidad cerebral. Por eso, y le ayuda a usted sabe si un niño realmente comprendió cuando usted le planifica el error, ¿cierto? Entonces, puso a funcionar el circuito. Uy, tan chévere. Venga, y si le pongo una resistencia de tanto, pero usted ya lo tiene planificado, porque yo sé que con esa no le va a funcionar, ¿cierto? Entonces le pongo la de tanto, muestre, ay no, profesora, me lo dañó. O uno se da cuenta que a los niños, en donde al armar el sistema les falla, son los que más terminan aprendiendo, porque para resolver ese error tienen que poner en práctica todos los conceptos, o los descubren o los aprenden para venir a ponerlos en práctica. ¿Sí ven? Entonces el error es cosa fundamental. Prevención del riesgo es de lo más difícil que hay. Prevenir el riesgo, ¿cierto? O sea, solo una persona muy inteligente o con un nivel de razonamiento muy elevado es capaz de darse cuenta de lo que puede pasar, ¿sí? Los niños no piensan en el riesgo, ellos se botan, ellos, ¿cierto? Se montan en patines, ellos se tiran de un edificio colgados de una cuerda, y no les importa. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia para pensar, me puede pasar tal cosa. Usted póngase a los 40 años unos patines y verá que usted los miedos no le van a dejar porque usted está aprendida porque ya le han pasado experiencias, ¿sí? Las personas que se dedican a la prevención del riesgo son personas que tienen que tener en cuenta todo. En cambio, uno no tiene en cuenta todo porque esa es la naturaleza del cerebro. O sea, si eso ya me funciona, pues hagámoslo así, ¿cierto? ¿Para qué me pongo a pensar en todas las otras posibilidades? Entonces, en simuladores, manejar el error es una excusa perfecta para aprender. Ahora, la recursividad de la simulación, la recursividad, es decir, eso que se construyó, ¿se puede dejar grabado? Porque es que si se puede dejar grabado, usted puede crear una secuencia que vaya aumentando el nivel de dificultad, ¿cierto? Entonces, o lo que yo les decía, la técnica para enseñarle a los niños a programar, le doy algo ya hecho. Ahora, utilice eso que ya está hecho, modifíquelo y hágalo más complejo, más complejo. O si no lo permite, pues también puede que sea útil y entonces yo tendré que utilizar distintos simuladores en distintos momentos. Esto es algo bien importante en cuanto a la funcionalidad. Mire, maestro, usted de verdad tiene que hacer un cacharreo juicioso. Usted de verdad tiene que utilizar la herramienta.
¿sí? Utilizar la herramienta. A veces uno aprende a utilizarla con los chicos. Entonces, si usted tiene que aprender y los chicos tienen que aprender antes de que usted haga su experiencia, pues póngase a utilizarla con los chicos, pero diciéndoles, yo estoy aprendiendo, ayúdenme a explorarlo, ¿cierto? Pero es importante que usted mire todas las variables que se tienen en cuenta, porque al analizar todas las variables que usted tiene en cuenta, usted mira, esto es lo que me interesa que los niños aprendan, porque si eso no está en el plan de estudio, si eso no está en mis propósitos de enseñanza, si los niños, eso es algo demasiado complejo, pues yo se lo tengo que suavizar y yo se lo tengo que tener listo, yo se lo tengo que dar, ¿cierto? Pero si esas variables son las que a mí me interesan, que me interesa que él estudie, por ejemplo, si lo que yo quiero hablar es de relaciones de orden en el sistema numérico, pues hay otros elementos que yo le doy, ¿cierto? Yo le facilito para que él se dedique y se enfoque a comprender las relaciones de orden. Entonces es importante que nosotros saquemos el listado de todas las variables que intervienen en esa simulación y revisemos si eso está dentro del propósito de enseñanza. Y esto de cuáles son los posibles rangos de valores, porque nosotros tenemos que estar preparados, nosotros somos los expertos. O sea, si yo voy a enseñar reacciones químicas de oxidación, por ejemplo, yo no soy química, me perdonan si digo algo incorrecto, yo tengo que ser el experto y yo tengo que saber qué va a pasar, porque yo tengo que estar preparado a cualquier cosa que el niño, que pueda ocurrir. Lo que hablábamos en la anterior charla de los problemas mal formulados, ¿recuerdan el ejemplo que les hacía de los problemas mal formulados? Por ejemplo, cuando yo le digo al niño, tengo 5 manzanas, me como 3, ¿cuántos quedan? 2. Eso es un problema perfectamente formulado, pero que no me genera mucho proceso de aprendizaje. Pero si yo le hago un problema mal formulado, tengo 5 manzanas y mi hermanito se comió unas, ¿cuántas me quedan? Eso me va a dar muchas posibilidades. Yo tengo que estar preparada para abordar las posibilidades que me dan, ¿cierto? Y si no me las sé todas, tengo que estar en capacidad de darle tranquilidad cognitiva al niño, de decirle, ala, yo tampoco sé, busquemos la respuesta, ¿cierto? Pero yo sí tengo que ser muy ética con el niño cuando le salió tal situación, yo no tengo ni idea y le digo, no sé, pues resuélvalo, pues busque, usted tiene que, no, porque lo estoy poniendo en una situación en donde él se va a sentir defraudado de sí mismo y aborta la misión, ¿cierto? Entonces, es posible que yo no sepa, tengo que ser sincera, ala, yo no sé, no mire eso, venga, sentémonos a mirar, ¿cierto? Pero hay que estar en la medida de lo posible preparado para todo lo que pueda pasar con el fenómeno, ¿sí? Para todo lo que pueda pasar con el fenómeno. Y una vez tengamos señaladas o tengamos identificadas cuáles son todas las variables, los valores que pueden tener esas variables, los estados que puedan tener esas variables, tengo que irme al currículo, ¿sí? Al currículo porque, porque lo que debo enseñar es lo que está en el currículo, la competencia que tengo que desarrollar o si el currículo está orientado por temas, pues, los temas que tengo que desarrollar, los propósitos de aprendizaje y mirar pues hasta dónde los tengo que llevar, ¿cierto? Hasta dónde los tengo que llevar. Muchas veces el simulador me permite llevarlos más allá, muchas veces, pero yo tengo que dar respuesta a eso que el currículo me está pidiendo. O sea, no porque yo descubrí, vengo y cambio el currículo, entonces ya a mis niños no les enseño esto, porque por ejemplo tenemos unos DBA, unos lineamientos estatales, institucionales, que yo debo seguir y entonces tengo que mirar, ¿esto responde a lo que el currículo me pide? Entonces ahí es donde el maestro tiene que hacer la comparación y decir, otros elementos que hay que mirar, la confiabilidad o fiabilidad de la representación. Entonces, mirar, venga, esto sí es científico, sí, o sea, ese sistema de representación, si es real, es abstracto, es inmersivo, le va a permitir realmente comprender a los niños esto. Esos cambios que se dan en fenómeno, cómo es que los representan, ¿sí? Para saber cómo se lo puedo también explicar al niño y cómo es ese escenario. Si el escenario es muy abstracto, o sea, yo voy a utilizar algo que sea muy abstracto con niños pequeños, que son tan concretos, no, tengo que buscar algo que sea más realista,
¿cierto? Que se parezca a lo real. La confiabilidad también viene dada por ese nivel de abstracción que pueda tener, por el nivel de profundización, algo muy importante, por el respaldo del software. Es decir, por ejemplo, los, los, los simuladores de PET son muy nombrados y últimamente pusieron de moda. ¿Los simuladores PET son confiables? ¿Son científicos? Hay como 800. Yo cuando empecé a estudiarlos habían como 200 y ahorita ya hay como 800 y por ahí va la cuenta. Porque sean muy utilizados y sean famosos, eso me da mi confiabilidad. Entonces me toca ponerme a investigar. Bueno, yo les cuento, los simuladores PET, el PET es de física, de físico, fue en simuladores de física. Un profesor de física puso a sus estudiantes a representar experimentos reales con valores científicos en animaciones de Flash. PET nació con animaciones de Flash. De hecho, por ahí todavía hay algunos antiguos que estaban en Flash y ya no corren porque ya los navegadores no soportan Flash, ¿cierto? Que era la manera como uno antes hacía las animaciones. Y entonces el trabajo en qué consistía, el estudiante tenía que hacer el experimento real y programar la animación para que tuviera ese mismo comportamiento en todos los rangos de valores que se le pudieran dar. Y entonces el profe, esas animaciones quedaron también hechas que las puso en acceso abierto para la gente para que otros profesores que de pronto no tenían la posibilidad de hacer un experimento en laboratorio con esa simulación enseñaran y los niños pudieran aprender. El hombre se ganó un premio Nobel por eso. Entonces, reconociendo eso, decimos, tiene el sello PET, tiene sello de calidad científica. Ya, si están publicados ahí es porque hay un científico detrás de eso que validó que esos resultados son reales. Pero si no, si la información que yo busco no me da la garantía de que sea realmente confiable, pues yo soy el experto. Entonces yo lo que hago es valido los resultados. Entonces, yo que soy el experto en relaciones numéricas, en geometría, en química, en electrónica, pues me pongo y pongo las situaciones, varío y yo calculo, hago los cálculos. Y así miro, aquí el simulador me bota tanto, pero numéricamente según la fórmula, sí, es el valor aproximado o tiene este rango de error. Yo ya puedo decirle a los chicos, bueno, esto lo representa como con un rango de error de como 5 punto algo hacia arriba o hacia abajo. Yo como experto puedo validar esos resultados. Es decir, si no encuentro una referencia que me diga, esto es científico, tiene sello de calidad, yo como experto puedo decir, lo probé, hice estos ejercicios y de esa manera validé que sí me sirve para lo que yo quiero enseñar y para el nivel que quiero enseñar, ¿sí? Bueno, la usabilidad tiene que ver con las condiciones que le pueden facilitar el uso a las personas que lo utilizamos, ¿cierto? Al usuario. Y eso implica, por ejemplo, mirar la curva de aprendizaje para manejar el software, porque ¿qué tal que sea un simulador muy complejo de utilizar? Me toca un mes antes enseñarles cómo usar el simulador para después sí poder enseñarles algo usando ese simulador, ¿sí? Si tienen manuales de usuario. ¿Cuál es la tendencia? A que son como estos, los simuladores que se utilizan ahorita y que al menos los que son de acceso abierto son como estos, son muy intuitivos, son microcontenidos. Son microcontenidos, entonces esto es específicamente para mirar este fenómeno en particular. Entonces, un simulador como esto, pues no necesita manual. Entonces, es tan intuitivo y tan sencillo que no necesita manual. Habrá otros, por ejemplo, este que es un poquito más complejo, que sí requiere una curva de aprendizaje, que sí requiere que el niño tenga ciertas habilidades digitales y de manejo de entornos de programación y entornos gráficos para poderlo manejar. Eso en cuanto a la usabilidad. La eficiencia, si el software me funciona en las máquinas que yo tengo, ¿cierto?
Porque si el software no funciona bien en mi computador, pero lo llevo al computador, a los computadores, y resulta que lento, se queda, se me bloquea el computador porque es de pronto muy complejo, o el mismo simulador tiene fallas, entonces, pues eso me va a entorpecer la clase. Sí, realmente no me sirve. Es de pronto el que yo esperaría que me diera los resultados científicos y todo, pero no tiene eficiencia, ¿cierto? No rinde, o es uno muy antiguo, entonces no me va a servir con los niños. Finalmente, y esto de pronto es para un uso de pronto más especializado, es el mantenimiento. Y es porque hay simuladores que no solamente son de uso gratuito, sino que son abiertos, ¿cierto? ¿Qué significa que sean abiertos? Que la propia programación interna del software es de acceso para todos. Es decir, que usted puede agarrarlo y modificar el software en sí. Entonces, pues esto para alguien de pronto que tenga esas intenciones de decir, bueno, a partir de este simulador yo lo voy a cambiar y le voy a, por ejemplo, voy a coger este de la densidad y le voy a poner otros elementos, aquí otras variables, que ellos cambien el color para que no piensen que de pronto por el color es. Entonces yo necesitaría tener el código fuente y saber programar, saber desarrollar. Por esto sería de interés para una persona que de pronto piense en hacerlo nuevamente. Ahora, la portabilidad. La portabilidad sí me interesa para, si yo no tengo internet y la única manera de instalarlo es por internet, bueno, pero me lo puedo llevar en una USB. Vuelvo a los simuladores PET. Nos salvaron la patria en la pandemia, porque en la pandemia y sobre todo en esas zonas rurales, los niños lo único que tenían era por ahí un celular. Pero resulta que hay unos simuladores, bueno, la mayoría vienen en HTML5, que es un conjunto de datos que funciona sobre cualquier navegador, pero que no necesita internet. Entonces la profe le enviaba por WhatsApp el archivo, por WhatsApp. Y el niño necesitaba datos, era para recibir el archivo, como recibir un PDF, como recibir un audio, ¿cierto? Lo descargaba en el celular y simplemente le daba a ejecutar y se ejecuta sobre el navegador del celular, pero no conectándose a internet, sino leyendo el propio archivo que ya tiene descargado. Imagínense esa belleza, lo que le permitía a los niños hacer, ¿cierto? Obvio, necesitaba tener al menos datos para el WhatsApp y necesitaba tener al menos un celular, un smart, ¿cierto? Que fuera inteligente y que tuviera las posibilidades de ejecutar el simulador. Ahora, lo otro es la propuesta didáctica. Hay simuladores que traen la propuesta didáctica. Por ejemplo, otra vez yo con el tema de robótica, pero es que ese es el tema que yo manejo. Entonces, por ejemplo, este es un simulador que se llama RobotMind para aprender robótica básica y viene en un curso de la hora de código. La hora de código es un enfoque de cursos que trae unidades que se supone el estudiante hace en una hora, ¿cierto? Entonces son cursos como pensados, estructurados para que cada hora el niño tenga una lección, ¿sí? Y desarrollando aquí unos niveles y van desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con este simulador, pues yo no me tenía que inventar la guía, no me tenía que inventar la actividad, porque el propio simulador ya trae la secuencia didáctica. A eso es que me refiero con el elemento instruccional. Yo lo único que necesitaba era mirar, bueno, ¿cómo está esto de nivel para mis niños? Esto dice que en una hora, pero mis niños no son expertos, no manejan mucho estos ambientes, les voy a dar 2 horas. Entonces me planifico para que cada unidad sea en 2 horas de clase. Y si doy 2 horas semanales, entonces en 2 semanas hacen este curso. Es lo único que yo tendría que planificar, porque la propuesta didáctica ya la trae aquí, ya trae los retos, ¿cierto? Ya es solamente cuestión de permitirles el acceso a la herramienta. Y hay varios simuladores, inclusive con los simuladores PET, nosotros tenemos, si usted profundiza,
Hay, en el acerca de cada simulador, hay ejemplos de objetivos de aprendizaje, ¿sí? Mire, funciones inclusivas para trabajar DUA, recursos para profesores. Entonces aquí bueno, aquí me está pidiendo que le haga un registro. Actividades, entonces aquí hay propuestas de actividades inclusivas y si usted tiene una buena actividad la puede subir. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces estos son elementos instruccionales, es decir, elementos didácticos que la herramienta le da, el simulador le da, para que usted tenga apoyo en la planificación de su clase. Entonces, eso es algo que usted tiene que revisar. El simulador me da algunas orientaciones didácticas. Esas orientaciones yo las puedo utilizar, las utilizo. O me toca a mí inventarme la clase desde cero y el simulador solamente es el espacio de construcción y de experimentación. Es importante que usted revise eso. Y en la medida que sea posible, pues usted aproveche esos recursos didácticos, ¿cierto? Esos recursos didácticos. O de pronto usted diría, bueno, entonces yo no voy a hacer una intervención en el aula. Yo lo que voy a hacer es un paquete de guías didácticas, de actividades instruccionales para utilizar este simulador, ¿cierto? Y en lugar de hacer trabajo con los niños, lo que hago es que me creo un instrumento para que mis pares, mis compañeros que trabajan en la misma área, para que pares expertos, ¿cierto? Gente que sea especializada en el tema, me valore, me diga si funciona y ese es mi producto de mi investigación, ¿cierto? Los elementos instruccionales. ¿Cuál es la idea que nosotros trabajemos en el trabajo de grado, en la investigación que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar al menos 3 alternativas. Ay, profe, pero yo ya tenía que va a ser GeoGebra. Bueno, búsquese otras 2 alternativas. Porque es que usted no se puede quedar con el primero, con el primer amor, no, tiene que buscar otras, ¿cierto? Entonces tiene que buscar 3 alternativas de simuladores diferentes que usted pueda utilizar, que piense que le puedan resolver esa necesidad formativa que tiene. Y va a cacharrearlos y va a aplicar el instrumento. ¿En qué consiste el instrumento? El instrumento, pues, es un formulario donde le va preguntando, bueno, aquí creo que me va a tocar llenar para poder pasar. El formulario le va preguntando todos esos aspectos, ¿cierto? Todos esos aspectos de identificación, de funcionalidad, ¿cierto? Y usted aquí va registrando esto. Y es una guía de análisis. Y con base en esas respuestas que usted da, entonces usted compara los 3 y dice, el que me sirve es este. Hay ocasiones en que la característica que me permite definir es la licencia. Este es el ideal, pero la licencia tiene copyright, es costosa, no tengo plata, pues me toca utilizar este, ¿cierto? Hay ocasiones en que eso es lo que me hace decidir. Pero cuando tengo la oportunidad de tener simuladores de calidad a los que puedo acceder, pues puedo tener más herramientas de comparación. Entonces usted tiene que llenar ese instrumento, hacerle el análisis a los 3 y luego comparar y argumentar por qué se decidió por alguno. Les cuento que nos ha pasado que en algunos casos el estudiante dice, pero es que los 3 me sirven, porque el uno me complementa con esto, con el otro puedo hacer otra cosa y con este puedo hacer esto, ¿sí? El uno me da el modelo, entonces yo puedo arrancar la clase con ese modelo para que los niños exploren, porque el modelo ya está construido, pero es muy elemental. Me sirve para el primer momento. El otro me permite tales variables y el otro es más complejo, entonces el otro lo utilizo al final. Y hay maestrantes que han utilizado varios simuladores en una misma secuencia didáctica. No digo que tenga que ser el caso de todo, pero usted como decide, este instrumento le va a permitir. Entonces es un instrumento que está en Google Form, usted lo diligencia y a su correo le llegan las respuestas. Y si acaso la respuesta no le llega, pues se comunica conmigo y bajamos las respuestas en PDF y se las hacemos llegar.
Y ese es un instrumento de recolección de datos. Mire, usted en el trabajo de grado tiene que utilizar al menos 4 instrumentos. Se me perdió la cámara, 4 instrumentos, ¿sí? Este ya es uno, que ya está hecho, validado. Usted lo único que tiene que hacer es aplicarlo y luego analizar los resultados. Entonces ya es un adelanto que usted tiene. Eso tiene un punto a favor. Dos, es un instrumento que puede resultar en una investigación rigurosa, o sea que le va a dar a usted bases científicas para poder decir, hice la elección de mi simulador de verdad, de manera objetiva, y tengo razones para explicar, ¿cierto? Razones que le va a dar, cada una de esas respuestas usted las explica, y eso le va a permitir construir un texto argumentando por qué escogió ese simulador. Entonces, en este enlace encuentra usted el simulador. En este artículo encuentra usted una publicación que hicimos sobre ese instrumento, ¿sí? En donde lo que yo le estoy explicando de manera más breve, ahí está, en qué consiste cada uno de los elementos, ¿sí? Mire, esto que estoy yo explicando, ahí está de manera muy breve, usted puede tomar eso como referente, ¿cierto? Como referente, ahí está el formulario, pues, el formulario que va a recibir usted en PDF del reporte de form, pero ahí está cuáles son todas las opciones, ¿cierto? Entonces, eso le va a servir para poder aplicar. Recuerden que esto no es medición, es una guía de análisis. Le va a permitir hacer un análisis objetivo de su simulador. Bueno, hasta aquí les comparto más que mi exposición. Es mi pasión, porque es que esto nos permite a nosotros entender que la tecnología utilizada con saber realmente nos puede dar resultados efectivos y que ese saber se basa en la pedagogía, que es la esencia de nuestra misión, de nuestra vocación de enseñar. ¿Sí? Si a usted esto le hace palpitar su corazón, emocionarse, que ahí está la vocación del maestro, realmente cómo proporcionar aprendizajes verdaderos. Entonces, los escucho. Ay, aquí Emanuel me hace una pregunta muy interesante. ¿Queda descartado el diseño de un simulador para el proyecto? Emanuel, sí y no. No es la competencia que nosotros estamos buscando. A ver, estamos nosotros en posibilidades técnicas, cognitivas, financieras, desde todo punto de vista, de construir un mejor simulador de los que ya existen en el mercado. Pues ese sería, claro, profe, yo estoy trabajando en una oficina, en una empresa de desarrollo de software educativo, aquí tenemos un grupo interdisciplinario, hay diseñadores, hay programadores, ¿cierto? O estamos en un grupo de investigación y a partir de los resultados de la investigación podemos hacer un software. Ahí estaríamos en capacidad. Pero el programa de maestría que nosotros estamos haciendo no es en desarrollo de software. ¿Sí? Sino es en el uso de ese software o esos recursos digitales para la enseñanza, Entonces nosotros estaríamos dispuestos a pronto a hacer recursos educativos con base en un simulador. Ahora, pero si usted me dice es que yo soy programador experto y cuento con la gente, pues revisaríamos, ¿cierto? ¿Qué tantas posibilidades tenemos y qué tan factible sería? Pero no es el propósito porque no está en el perfil de formación de nuestra maestría. ¿Ya? Entonces es un uso más práctico. Sí, la idea es un uso más práctico de cómo le sacamos jugo a los simuladores. Ahora recuerden, no queremos demostrar que los simuladores son eficientes para enseñar y eficientes para aprender. Eso ya está demostrado. Sí, eso ya está demostrado. Hay muchos estudios y la misma práctica nos está diciendo los simuladores sí sirven. Los simuladores se utilizan desde el siglo V antes de Cristo, cuando los romanos
hacían muñecos móviles para enseñarles a pelear a sus soldados, a usar la espada. Eso era un simulador. Hoy en día tenemos maniquís de última tecnología con sensores para que un médico aprenda a operar, aprenda a hacer una cirugía. Entonces los simuladores ni son nuevos, ¿cierto? Ni lo que pretendemos es demostrar si sirve o no sirve. Claro que sirven. Lo que pretendemos demostrar es cómo el maestro en su mediación puede aprovechar ese potencial que los simuladores ya tienen. Porque no queremos llegar a la conclusión de que sentamos al chinito solo delante del simulador y aprende solito. Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Que nos reemplacen? No, lo que queremos es demostrar qué hacemos nosotros en esa mediación para que el niño realmente aprenda, realmente desarrolle procesos. El simulador necesariamente debe estar vinculado a un sistema operativo, o sea, debe ser una herramienta digital. Pues es que como la tecnología, la maestría que estamos haciendo es maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, entonces estamos utilizando simuladores digitales. Porque Jonathan habla de los simuladores como los modelos físicos, entonces una maqueta funcional. Construye una maqueta funcional y el niño está aprendiendo con esa maqueta que funciona, ¿cierto? Pero ese es otro enfoque que no es aprendizaje basado en problemas, sino aprendizaje basado en proyectos. Y a veces eso tiene un riesgo ahí, que a veces el proyecto, la tarea, se vuelve más importante que la misión cognitiva. ¿Cierto? El proceso del hacer la maqueta resulta ser más importante que el proceso de comprender cómo funciona la maqueta. Entonces, sí, toca un simulador en medio digital, una herramienta digital. No necesariamente al computador, pero sí en un celular, en una tablet. Ahora, hay diferentes tipos de simuladores, ¿cierto? Los hay de realidad aumentada, los hay de realidad inmersiva. No necesariamente tienen que ser en la pantalla, ¿sí? O hay hardware para simular, pero son costosos. Claro que si tenemos acceso a simuladores que también tengan hardware, pues mucho mejor. Sí le contesto la pregunta, Manuel. Emanuel es. Sí, señora. Gracias, profe. Bueno, esos simuladores que enseñó también simulan el error o las... Ah, bueno, creo que de eso hablamos, ¿no? Es que no había leído esa pregunta antes mientras estaba explicando. Hay algunos simuladores que sí, esos que mostré específicamente no trabajan con el error. Es decir, si hay un error en el modelo, no funciona. Y ya, pero no muestra el error. O al menos yo no lo he experimentado. Pero hay simuladores que sí están preparados para el error y que le dan pistas, ¿sí? A quien lo está utilizando, de que el rango no debe ser mayor que tal, ¿sí? O le muestra con rojo, o, bueno, por ejemplo, en la parte de programación, el código, la palabra del código se pone de un color cuando es correcta. Entonces, podríamos decir que desde ese punto de vista se maneja el error. Por eso es un elemento que hay que explorar. No quiere decir que si él no me maneja el error no me sirve. No, pues sí sirve, pero si maneja el error es mejor. Es mejor porque le permite hacer otros procesos al niño. ¿Habrá alguna otra pregunta? Están muy callados, yo no sé, me preocupo, no sé si fue que dejaron prendido el computador y se fueron a hacer la comida, o será que todo estuvo tan claro que sí comprendieron. Buenas noches, o estamos entretenidos y preocupados. No, mire, créame que no. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Nosotros ya tenemos, este formulario se ha aplicado más o menos unas 300 veces y nos ha permitido identificar más de 95 simuladores evaluados por los maestrantes. Entonces, créame que simuladores hay para todo lo que ustedes quieren. Pero, ¿qué pasa? Si yo les doy la lista de simuladores, ustedes se limitan a la que están ahí, ¿cierto? Créanme que ustedes van a encontrar.
Y en últimas, tengan la seguridad que si ustedes no encuentran, nos sentamos y buscamos juntos, entre las alternativas que otros estudiantes, otros maestrantes ya encontraron, o hacemos el ejercicio de buscar juntos. Sandra, como el ejercicio que hicimos en la búsqueda de antecedentes ahí en Scopus, ¿recuerdan? En las ecuaciones de búsqueda, ustedes lo intentan, y si no, pues ahí hacemos trabajo juntos, porque para eso es el acompañamiento que les damos como directores. Gracias, profe. Bueno, de verdad me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. Como ven, es un tema que me apasiona bastante. Espero que ustedes también se logren conectar. Le agradezco mucho a Celia por mantener la cámara prendida. De verdad que sí, con las expresiones que me hacía todo el tiempo me estaba retroalimentando. Gracias, porque es que esa parte personal también de emocional de ser maestro es importante. Entonces, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Recuerden que tenemos pensados 3 encuentros con todos los maestrantes de todos los módulos. El tercer encuentro va a ser sobre instrumentos de recolección de datos y lo hacemos en el siguiente curso, que es propuesta. Sí, y ese encuentro pues se lo va a dirigir la doctora Marlene, que es coinvestigadora del proyecto. ¿Ok? Entonces, pues les deseo éxitos, que ojalá se apasionen, se enamoren de esto que ustedes están haciendo, y cualquier cosa, recuerden que el contacto directo es su director, su profesor, el director de trabajo de grado, pero que si necesitan alguna consulta, me la pueden hacer por intermedio del director, y ahí estaremos atentos a acompañarles. Si es necesario que dialoguemos, hacemos un encuentro y aprendemos juntos y les ayudamos. Recuerden que uno de los propósitos que tenemos en este proyecto es que usted, como investigador en formación, pueda hacer un buen trabajo de grado, ¿sí? No solamente que descubramos el potencial de los simuladores, sino que nosotros seamos capaces de darles a ustedes lo que necesitan para que se formen como investigadores. Entonces estamos siempre atentos a responderles las dudas. Bueno, entonces no siendo más, creo que podemos dar por finalizado el encuentro. Que tengan una feliz noche, que descansen. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.